Con referencia al caso de la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández, ¿no? Acá hay una persona ahora que hay que contener y que se atreve, que un día dijo, bueno, me cansé. ¿Cómo se hace para sostener a alguien que, por lo que ahora está denunciando, vivió un verdadero calvario y también tiene miedo por el poder que hay del otro lado? Sí, ya de por sí en situaciones así normales, diría, no de una causa con un expresidente de la Nación, las víctimas se sienten imposibilitadas de reaccionar, cuanto más en este caso. Claro, porque es muy asimétrico, ¿no? Oh, absolutamente. En general, en el maltrato psicológico, en el maltrato físico, en las situaciones de así abuso sexual, siempre hay asimetrías. En este caso, muchísimo más, y hay toda una estructura de poder detrás, con lo cual el temor puede ser mayor todavía. Es probable que Fabiola, frente a otras irregularidades del presidente también, quizás en este momento se haya atrevido, digamos, sintiéndose un poco más respaldada, como los medios están también trayendo otros temas, probablemente esto ayudó también a que en este momento se haga. Ahora, sí. Licenciada, desde la psicología de una persona, ¿no? Que Alberto Fernández haya levantado la bandera durante toda su presidencia de la defensa de la mujer, de que él no puede nunca compartir jamás, ni siquiera en pensamiento, que un hombre pueda pegarle una paliza, etcétera, a esto que estamos descubriendo. ¿Cómo se define esa psicología de esa persona? Sí. Esa doble faz. Son aspectos psicopáticos, O sea, es un psicópata. Yo no diría tan terminantemente es un psicópata, yo diría que hay aspectos psicopáticos, eso sin duda. Cuando una persona de pronto, primero hay que demostrar, por supuesto, el tema del maltrato, que pareciera evidente, sí, pero digamos, yo no me atrevería a juzgarlo tan tajantemente, pero sí, cuando hay esa negación y en realidad los hechos sucedieron, sin duda que son aspectos psicopáticos. Ahora, doctora Dana, perdón que le interrumpa. Sí, a ver, dígame. ¿Qué influencia tiene la presencia de los hijos? Porque por lo general cuando uno empieza a naturalizar una relación tóxica, cuando hay un hijo algo cambia. ¿Puede ser que haya colaborado la presencia de su hijo? Sí, totalmente. Puede ser porque en realidad ahí hay alguien más a quien proteger y defender, sin ninguna duda que esto influye. Ahora, los hijos son los principales damnificados, en realidad, en estas situaciones. Cuando mostraban ciertas fotos, yo veía que hace un ratito mostraban fotos casi de romance, no hay que sorprenderse, porque en realidad en este tipo de vínculos puede haber momentos que son momentos de reconciliación o momentos de acercamiento, y luego momentos donde realmente el maltrato se produce. La negación está siempre a la orden del día. Es muy difícil que un golpeador o un maltratador, digamos, asienta y diga sí, yo lo hice. En general siempre niegan. Claro, fundamentalmente alguien que decía que siempre había que creerle a la víctima o a la denunciante, ¿no? Y es el propio Alberto Fernández el que dice que es todo mentira y que va a presentar pruebas. Y uno no se imagina qué tipo de pruebas podría llegar a presentar, doctora, ante la evidencia que hay aún de terceras personas que no son ni Fabiola ni Alberto Fernández, que han sido testigos y que además esto se descubre en un contexto de otra investigación que tiene que ver con una estafa de seguros, ¿no? Claro. Digo, esas pruebas me parece que pueden llegar a ser más contundentes que lo que pueda llegar a presentar en este caso el victimario. Sí, en general no sabemos. Vamos a ver cuáles son las herramientas, que seguramente tiene y muchas, ¿no es cierto? En general siempre aparecen como dificultades para probar muchas veces la culpabilidad, aunque aparezcan evidencias en la realidad. Pero bueno, esto va a ser ya un tema judicial, ¿no? De cuáles son las pruebas que presente uno y el otro y lo que dictamine de pronto el juez. Ahora, yo escuchaba que ella se enfermó, o que estaba como afectada su salud. Sin ninguna duda que cuando hay situaciones de maltrato, la salud se puede afectar, tanto física como psicológica. O sea que esto tiene consecuencias muy, muy graves, en general, en la persona que padece o sufre del maltrato psicológico. Claro, porque lo que dicen que no es conversaciones de un día, de discusión, sino que son muchos chats de muchos días. Cuando se refiere a esto, ¿usted lo había escuchado en algún momento, esto de terrorismo psicológico al que refiere Fabiola Yáñez?
la verdad que no, yo lo estoy escuchando. Y en tal caso, bueno, ¿qué infiere de eso? ¿Qué significaría terrorismo psicológico? El terrorismo, digamos, yo creo que a lo mejor a veces se utilizan ciertas palabras como que infunden terror, no hay duda, el terrorismo habla de eso, ¿no? Habla de infundir el terror, el pánico en la persona, y por ahí hay herramientas, o tiene la persona que tiene poder, herramientas, a veces, aunque no tenga ese poder, uno lo observa en relaciones de pareja que son tremendamente asimétricas, pero no porque a veces son mujeres profesionales, exitosas, etcétera, que padecen o sufren de este tipo de maltrato. Ahora, doctora, a partir de esta denuncia, Alberto Fernández, bueno, no puede salir del país, no puede acercarse de todos modos a 500 metros de Fabiola Yáñez, pero dice que si bien no se puede comunicar con ella por ninguna vía, sí puede mantener el contacto con la madre de Fabiola a merced de que se comunique con su hijo menor. ¿Esto no puede provocar también algún tipo de daño, digo, algún comentario aleatorio o algo como para que pensemos que no pueda sanarse del todo? No, en realidad estas cosas son normales y naturales hasta tanto se demuestre su culpabilidad. Hay medidas que son preventivas. Estas medidas que se han tomado son medidas preventivas para que no se siga dañando a la persona, digamos en este caso a Fabiola, y bueno, la abuela sería, porque tampoco se le puede prohibir absolutamente todavía, probablemente con las pruebas que hay, digamos las visitas al hijo. No, bueno, pero el hijo vive en Madrid, o actualmente está en Madrid, y Alberto Fernández, a partir de esta denuncia, está impedido de salir del país, con lo cual la perimetral se va a cumplir efectivamente. Digo, el único contacto que tendría es a través de la madre de Fabiola, la abuela de la criatura. Sí, esto es muy frecuente. Esto se hace frecuentemente, que hay un intermediario. Esto se hace así, en principio. Además porque ella no está en condiciones, Fabiola no está en condiciones de sostener un diálogo o un vínculo, aunque sea telefónico, con su agresor, entre comillas, ¿no es cierto? Seguro. Licenciada Midana, muchas gracias por su aporte que nos sirve mucho para seguir reflexionando respecto de esta noticia que es realmente conmovedora y que vuelve a poner en el centro de la escena una mujer golpeada, por lo menos que denuncia haber sido golpeada nada menos que por el expresidente Alberto Fernández. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Marcelo Padovani está en el edificio donde vive el expresidente. Marcelo, ¿hay movimiento? ¿Ventanas cerradas? ¿Qué se sabe de este que en su momento era el departamento emblemático que le prestaba, creo que Pepe Albistur? Sí. ¿Qué ves? Pepe Albistur, claro, exacto. Sí. Bueno, te cuento lo que pudimos hablar brevemente con la gente que está acá, con algunos que han podido darnos algún dato. Lo primero que tenemos que decir es que Alberto Fernández está acá, Guille. Alberto Fernández está acá, Madero, Avenida Juana Manso 740, barrio de Puerto Madero. Hay dos torres, es un complejo con dos torres. Y en la segunda torre, piso 12, es el departamento que Pepe Albistur le presta desde hace algunos años. Guille, primer dato. Segundo dato, pasó la noche acá. No solo que está acá, sino que pasó la noche acá. El tercer dato es que está acá desde ayer a la tarde. Me cuentan que está acá desde ayer a la tarde y que siguió atentamente, por televisión fundamentalmente, pero también por las redes, todo este escándalo que se fue desatando a partir de, te diría, ayer a qué hora, Guille, 4 o 5 de la tarde, 4 de la tarde más o menos, que se empezó a conocer esto. Bueno, y a partir de allí entonces, Alberto Fernández, que permanece con las persianas cerradas, bueno, mira todo lo que se decía de él por las redes, por la tele, por la radio, por todos los medios que tenía a su disposición, y a partir de allí entonces, después de que sedimentó un poco toda la información que había acerca de la declaración de Fabiola, bueno, decide emitir este comunicado del que ya dimos cuenta, dice que niega los hechos y que esto se va a demostrar ante la justicia, ¿no? Es decir, que va a demostrar ante la justicia que todas las acusaciones de Fabiola son falsas. Último dato, Guille, la custodia, por supuesto, como todo expresidente, Alberto Fernández tiene custodia. La custodia está de las puertas para adentro, de las puertas del complejo para adentro. Bueno, nos quedamos así haciendo